Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. La fidelidad de Dios es grande, es asombrosa, es maravillosa. Y esta mañana, hermanos, quiero comenzar con ustedes a estudiar, vamos a estudiar una carta del Nuevo Testamento. Ayer estuvimos, recordé ahorita algo, ayer estuvimos en un desayuno que cada año los hermanos gedeones nos invitan a los pastores para rendir un informe de lo que se ha hecho en este año, ¿verdad? Todos los Nuevos Testamentos, todo lo que han avanzado en la entrega de la palabra de Dios, y fue una reunión bonita, nos gozamos y daban un testimonio de hermanos cómo la palabra de Dios corre, y cómo también aquí en México tenemos la libertad de entregarla, de leerla y de todo, ¿verdad? Y uno de los hermanos que estaba allí dando un testimonio de lo que Dios hace a través de su palabra nos comentaba de un hermano de Cuba. No recuerdo el nombre del hermano de Cuba, pero sí recuerdo lo que hizo, y eso es muy bueno. Y en Cuba no es tan fácil tener estas reuniones, tener esta libertad. Y él vio una vez que iba en la calle porque tenía su Nuevo Testamento y él era creyente en Cristo y quería pues hacer más por el Señor. Y cuando iba en la calle, él vio un letrero en una puerta que decía: se leen cartas. Y había una fila grande ahí afuera, ¿verdad? Y Dios le dio sabiduría a este hermano. Y dijo: ya sé qué voy a hacer para compartir la palabra. Y entonces pone en su puerta: se leen cartas. Y él, cuando abre la puerta, estaba una fila de personas, ¿verdad? Y las llama y las mete a todas a su casa, ellos sorprendidos, porque cuando dicen que te leen las cartas es algo confidencial. Nunca he ido a que me lean las cartas, ni iré, ¿verdad? Porque dicen que es algo confidencial. Y ellos se asombraron porque estaban todos, así el grupito que estaba allí en la sala del hermano, para escuchar la lectura de las cartas. Y el hermano abre la Biblia y le dice: vamos a leer la carta de Pablo a los romanos. Y empezó a leerle las cartas y ganó a muchos para Cristo. ¡Qué bendición es esto!, ¿no, hermanos? Así que me acordé de esto por la carta que vamos a estudiar en esta mañana. Y en estos próximos domingos vamos a estar estudiando una carta que es importante, que es fascinante, las lecciones que encontraremos allí. Hay ejemplos en la Biblia, hermanos, hay ejemplos que son trascendentales. Hay ejemplos de iglesias que nos animan, que nos alientan. Una iglesia que para mí ha sido un gran desafío es la iglesia de Tesalónica. Ha sido una bendición grande, ha sido el estudiar las cartas, de verdad ha sido un aliento a mi vida, encontrar cómo esta iglesia se conducía, cómo esta iglesia se formó, cómo esta iglesia avanzó, cómo el apóstol Pablo dio enseñanzas hermosas, grandes, extraordinarias, revelaciones importantísimas que Dios le dio a Pablo y se las reveló y nos las escribe, y ahora nosotros podemos entenderlas y podemos atesorarlas. En la primera carta, ¿verdad? Hay un pasaje, un capítulo que es muy conocido, que es un aliento para muchos, ¿verdad? Ahí en su primera carta, en el capítulo 4, cuando habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y así podemos ir mencionando, pero en esta mañana, hermanos, yo quiero que comencemos al estudio de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos en un mundo globalizado y estamos en un mundo interconectado, ¿no es verdad? Años atrás, si nos remontamos a 1948, ¿alguien sabe qué pasó allí? Esa fecha es importante, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, sobre todo, ¿qué pasó? Sí, más que nada reconocerlos como una nación ante el mundo, ¿verdad? Y después vinieron guerras y vinieron cosas, pero muchas veces no supimos nada. En 1940 y tantos, 41 termina o empieza la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuántos ya habían nacido en ese tiempo? Levanten la mano, no nos vamos a evidenciar, pero ¿cuántos ya habían nacido cuando estaba la Primera Guerra Mundial? En el 41, ¿habrá alguien? ¿En el qué, perdón? La Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien ya había nacido? ¿Son del 40? ¿Alguien? Aunque sea bebé, no importa. En ese tiempo. Mi papá era del 41, cuando se detonó la guerra, ¿verdad? Él nació en ese año, en el 41, mi mamá en el 42, si no mal recuerdo. O sea que no hay nadie de ese modelo ahorita, hermanos, 1940, 1941. Hay puro chamacón entonces, ¿verdad? Pero escuchamos de la Segunda Guerra Mundial y después de esto no nos dimos cuenta de lo que había pasado. No sabíamos o no sabían los habitantes de ese tiempo la devastación que había pasado en Europa, que Europa prácticamente estaba deshecho. Solamente recordamos del Escuadrón 201, ¿verdad? Que mandamos los mexicanos allí a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Pero de ahí en fuera, hermanos, no estábamos comunicados con esto. Cuando yo ya empecé a tener uso de conciencia, recuerdo que la primera guerra, la cual vimos, no tan solo yo, sino todo el mundo, fue la guerra del Golfo Pérsico, ¿se acuerdan? No sé si me equivoqué, pero creo que fue la primera guerra televisada, donde todos los que teníamos un aparatito de televisión, que era toda la población de México por lo menos, o la mayoría, pudimos ver, ¿verdad?, cómo Estados Unidos empezaba a llenar el Golfo Pérsico con sus portaaviones, ¿verdad? Y pudimos ver también cómo en cuestión de minutos acabó con todo, con ese bombardeo y cómo acabó con todo. Creo que fue la primera vez que vimos una guerra televisada. No sé si antes hubo una o no, pero eso fue de lo primero que pudimos ver. Y así muchos eventos, muchos sucesos que hoy pueden estar pasando al otro lado del mundo y nosotros ya estamos enterados de esto. Como veíamos la semana pasada y platicábamos nada más un poquito de esto, esta guerra que ahora se desata, una nueva guerra, ¿verdad?, de Israel contra el grupo Hamas, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver, estamos enterados. Algunos estamos viendo día con día el acontecimiento de esto que está pasando. Muchos estamos orando por Israel, por la paz de Israel. Estamos orando, intercediendo al Señor por todo esto, pero ya es algo que sabemos, ya es algo que está pasando. Y hermanos, cuando esto está sucediendo, también vienen muchas preguntas a nuestra mente. ¿No es cierto? Vienen muchas preguntas a nuestra mente. Muchos predicadores están hablando respecto a esto. Quieren darle ahí una cuestión bíblica, profecía o algo. Y ahí tal vez vengan muchas preguntas a nuestra mente. No sé si tú te has preguntado algo sobre esto. Pero esta carta, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, Pablo le escribe para dar respuesta a preguntas que los hermanos estaban teniendo. Preguntas importantes. Cuando yo estaba leyendo todo esto y Dios estaba poniendo en mi corazón compartírtelo, yo quería llegar directo, saltarme el capítulo 1 y llegar directo al capítulo 2, que nos ayudaría mucho en esta incertidumbre que a veces tenemos hoy día y con los sucesos que están pasando, pero el orden es el 1 y luego el 2, ¿verdad? Entonces sí que la próxima semana no falten, vamos a tener la continuación del estudio, pero es importante, hermanos, que tengamos en la mente que Pablo está contestando preguntas fundamentales que la iglesia tenía en su mente. Tesalónica, hermanos, la iglesia de Tesalónica fue una iglesia bendecida por Dios, fue una iglesia que la fundó el apóstol Pablo, él estableció esa iglesia. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17 y capítulo 18 del libro de los Hechos, vamos a ver la llegada de Pablo a Tesalónica y allí nos habla cómo fue, y esto se sucede en el segundo viaje misionero de Pablo. En su segundo viaje llega a Tesalónica, y Pablo tenía una costumbre. Cuando él llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Cada ciudad tenía una sinagoga. Él iba a la sinagoga a reunirse con los judíos y a predicarles de la palabra de Dios, ¿verdad? Y él hizo esto durante 3 días de reposo.
Sí, durante 3 sábados Él se reunió y Él habló de la palabra del Señor, habló acerca del Evangelio, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y dice la Biblia ahí en Hechos 17, Hechos 18, que algunos de ellos se convirtieron. Y un gran número de los griegos piadosos y no pocas mujeres también conocieron a Cristo. ¿Sí? Pablo dedicó esos 3 días de reposo, esas 3 semanas, para compartir y para establecer, sobre todo para establecer una iglesia. Este éxito del Evangelio resultó, hermanos, en un rechazo continuo y total de los líderes judíos. O sea, recuerda, los judíos siempre que estaban allí en la sinagoga, siempre los judíos estaban oponiendo al Evangelio, siempre. O sea, ellos no podían tolerar, ellos no podían soportar que alguien llegara y les compartiera el Evangelio y las personas se aceptaran a Cristo y fueran transformadas por el poder del Señor. Ellos no lo podían tolerar. Ellos querían seguir agarrados, amarrados a sus tradiciones, a sus fábulas, a todo lo que ellos estaban enseñando, y no toleraban que el Evangelio corriera, que el Evangelio llegara a los oídos de las personas. Así que un grupo de estos líderes judíos de la sinagoga hicieron un gran alboroto. Alborotaron la ciudad entera de Tesalónica, y ese alboroto se llevó a cabo en la casa de un hombre llamado Jasón. Allí fue donde todo este alboroto estaba. ¿Y cuál era la causa de esto? Miren, vayan a Hechos capítulo 17, versículo 7, por favor. Ellos están allí hablando de todas estas cosas, desde el 6, a ver, vamos a ver qué dice el 6, Hechos 17, 6, ¿estamos allí? Hechos capítulo 17, versículo 6, dice la palabra, desde el 5, entonces los judíos que no creían, teniendo ¿qué cosa, hermanos? Celos, tomaron consigo algunos, miren nada más a quiénes tomaron, ¿no? De esa gente importante, ¿quiénes? Ociosos, hombres malos, y juntando una turba, ¿qué hicieron? Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué cosa gritaban, hermanos? Que trastornan el mundo entero, también han venido acá. 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, ¿sí? El 17:8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. ¿Qué hacían, hermanos? Vean nada más el inicio de esta iglesia. Vean nada más que siempre va a haber oposición para la iglesia del Señor. Siempre. Esto no es nuevo. Esto no es algo que nos esté pasando ahorita en el siglo XXI. Es algo que ha pasado siempre contra la iglesia del Señor. Y esos hombres perversos, estos hombres que no querían el avance del Evangelio, juntaron, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, o sea, ¿celos de qué? ¿Cuál era el celo? El celo era que Pablo había llegado a Tesalónica y que Pablo estaba compartiendo el Evangelio, y que personas que antes iban allí a esa sinagoga ahora estaban yendo con Pablo a escuchar el Evangelio. De ahí brotaban los celos. Dice Proverbios que impetuosa es la ira y el enojo, pero ¿quién podrá pararse frente a los celos? ¿Quién? Qué duro ese versículo. Entonces estos hombres celosos, ¿qué hicieron? ¿Juntaron a quiénes? A los ociosos, a los hombres malos, y juntaron una turba. Ahora, ¿tú crees que esos ociosos y hombres malos les interesaba verdaderamente Dios?
Pero vean con quiénes se juntaron estos hombres piadosos, según, ¿no? Estos hombres que eran los representantes casi de Dios en la tierra. Juntaron a estos y entonces hicieron un gran alboroto en la ciudad y decían: estos que trastornan el mundo, o sea, los cristianos, han venido aquí y vean, hermanos, vean las contradicciones que ellos hacían. Dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado ¿cómo? Jesús. Estos judíos que no creían estaban en la balanza donde les convenía, ¿no es cierto? Cuando les convenía eran amigos de César. Cuando no les convenía, entonces no eran amigos de César. Recuerda que César para ese tiempo era como un dios. Y ellos decían: ellos han venido y dicen que hay otro Dios que no es César. ¿Llamado cómo? Llamado Jesús. Entonces, hermanos, esto era un alboroto en la ciudad. Era un alboroto en la ciudad. Luego de esto, los hermanos, después de este alboroto, los hermanos, ¿qué hacen? Envían a Pablo y a Silas de noche a Berea. Llegan allí a Berea, pero más tarde los judíos de Tesalónica que no creían en Jesús siguieron a Pablo a Berea para perturbar una vez más a las multitudes. Ese era su trabajo. Ese era su trabajo: desacreditar el evangelio y no permitir que la iglesia del Señor avanzara. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible cuando estamos obstaculizando el avance del Señor, el avance de la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, estos siguieron a Pablo a Berea. Y llegaron a Berea y causaron un alboroto también. ¿Por qué? Porque no querían que la palabra de Dios corriera. No querían que las multitudes escucharan la palabra de Dios. De tal forma que la iglesia de Tesalónica comienza su desarrollo con una gran persecución. Y esa persecución con la cual comenzó la iglesia de Tesalónica no fue momentánea, permaneció. Fue una iglesia que sufrió una persecución continua. ¿Por qué? Porque Pablo así lo expresa en sus dos cartas. Cuando Pablo habla de la iglesia, cuando Pablo mira a la iglesia, entonces Pablo recuerda cómo es que comenzó la iglesia y lo que había pasado en el desarrollo de esta iglesia. Vayan por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Veamos el contexto, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo les dice respecto a este proceder de la iglesia, del sufrimiento con el cual esta iglesia nace? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:6? Léanlo conmigo, hermanos, fuerte. ¿Qué dice? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. ¿Y cómo la recibieron? Con gozo. Con gozo, hermanos, la recibieron con gozo del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 1:6, con gozo. Es digno volver a leer este versículo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿A quiénes imitaban? A Pablo, a los apóstoles. Imitaban al Señor Jesucristo. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ellos recibieron la palabra habiendo personas allí que les estaban causando problemas. Habiendo personas allí que los estaban señalando. Miren, algo que nosotros no vivimos y tal vez no entendemos porque vivimos en una ciudad grande. Ya creo que Querétaro está llegando a los 2 millones o ya llegó a los 2 millones de habitantes, ¿verdad? Es una iglesia grande. Si hubiéramos llegado a Querétaro allí por los 70s, un poquito atrás de los 70s, donde todavía la central camionera estaba en el Gómez Morín, ¿sí? ¿Se acuerdan los que llegamos en esa fecha? Y estaba la central camionera y ir a la colonia obrera era como hacer un viaje a otro continente, ¿no? Soy un poco exagerado, hermanos, pero así era Querétaro, ¿verdad? Pero en ese tiempo el evangelio estaba así, mira, cerrado. Y los que se convertían eran señalados. Hoy día, a medida del crecimiento de la ciudad, ¿verdad? A medida de la invasión de los jarochos, de los chilangos y de todos los que hemos llegado aquí a Querétaro, a medida de esto, hermanos, ¿qué ha pasado?
el evangelio se ha abierto y no somos señalados, ¿o sí? No somos tan señalados como si estuviéramos en un pueblo pequeño. De repente yo llego a platicar con el pastor Mario Malagón, que está haciendo obra en Jaral del Progreso. Sí, es un pueblo pequeño, pero no saben cuán duro es que una familia se congregue en la iglesia. ¿Por qué? Porque inmediatamente es conocido por todo el pueblo y es señalada por todo el pueblo. Entonces, hermanos, Tesalónica no era una ciudad muy grande. Y Pablo les dice, ustedes recibieron el evangelio en gran tribulación. Habían problemas, habían personas que se estaban oponiendo al evangelio y ustedes lo recibieron en medio de esa gran, ¿qué, hermanos? Tribulación. Pero ¿cómo lo recibieron? Y esto es lo importante, hermanos, ¿cómo lo recibieron? Con gozo, con gozo. Acuérdate que el gozo no es sinónimo de alegría. La alegría es algo provocado por lo externo. El gozo es algo que viene de dentro hacia afuera, que lo pone Dios. Nosotros no estamos en tribulación. Nosotros no estamos recibiendo la palabra en gran tribulación. Pero qué triste es que tampoco lo estamos recibiendo con gozo. Y esta iglesia, hermanos, en medio de la gran tribulación, recibe la palabra con gozo. Y en la segunda carta, pasados ya algunos años, pocos años, las dos cartas no tienen muchos años de diferencia, en esta carta envía Pablo respuestas a varias preguntas que la iglesia tenía y vuelve a señalar la tribulación que estaban viviendo. Y vamos ahora sí a entrar a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿verdad? Estamos ahí, ya tenemos el contexto de la iglesia, ya sabemos cómo comienza todo, y Pablo escribe esta carta y dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, sí, los tres que fueron que estaban ahí con Pablo trabajando, Silvano y Timoteo, o Silas, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Lean conmigo por qué se gloriaban Pablo y los demás en las iglesias del Señor de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Por qué se gloriaba Pablo? ¿Por qué se sentía orgulloso Pablo de la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué, hermanos? Por su paciencia. Porque soportaban, ¿qué cosa, hermanos? Las persecuciones y las tribulaciones. Y luego dice en el versículo 6, un versículo difícil de entender: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga, lean conmigo, ¿cómo los tenga? Por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Después del saludo característico de Pablo a la iglesia, ese saludo característico, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, abre con una acción de gracias por la vida de los hermanos. Pablo daba gracias a Dios por la vida de los hermanos de la iglesia
de Tesalónica. Ellos estaban pasando por momentos muy difíciles, por aflicción, debido a su fe en el Señor. Y esto debe tomar una relevancia grande para nosotros. Ellos no estaban sufriendo porque estaban sumidos en deudas. Ellos no estaban sufriendo por malas decisiones. Ellos estaban sufriendo. ¿Por qué cosa, hermanos? Por el testimonio, por su fe en Cristo Jesús. Ellos estaban pasando por momentos muy difíciles. Ellos estaban pasando por momentos de aflicción debido a su fe en el Señor. Y Pablo, hermanos, los alienta. ¿Y de qué manera alienta Pablo a estos hermanos? Resaltando las virtudes que han marcado su andar con el Señor. Y hermanos, este es un método tan hermoso que Pablo usaba con la iglesia y que nosotros también debemos usar con los que están a nuestro alrededor cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos de preocupación, de dificultad. Debemos recordar o resaltar las virtudes que han marcado el andar de esta persona en el Señor. Tenemos testimonios en nuestra iglesia. Podemos acercarnos a un hermano que tal vez esté pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, y recordarle lo que ha sido su vida en Cristo. Recordarle que Él es un hijo de Dios y que ha vivido antes con el Señor y que ha hecho cosas importantes por el Señor, cosas que han marcado su vida en el desarrollo de su andar diario con el Señor. Y Pablo era lo que hacía. Pablo no se llevaba con la melancolía o con el problema de la situación. Pablo resaltaba lo que ellos eran, lo que ellos habían hecho siempre. Porque en su primera carta, hermanos, en el capítulo 1, la primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 y verso 3, ayúdenme leyéndolo, por favor. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 y verso 3. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo sabía la condición de la iglesia, sabía que los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. Pero ¿qué es lo que hace Pablo para alientarlos? ¿Qué es lo que hace Pablo para animarlos? Les dice: oramos por ustedes y nos acordamos delante de Dios. ¿De qué cosa? De su andar con el Señor. ¿Y cómo era el andar de los hermanos de Tesalónica en el Señor? Dice: nos acordamos de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. ¿Qué es esto de la obra de vuestra fe? Una vida transformada por el poder de Dios. Una fe obrando, como dice Santiago en ese diálogo que entabla: a ver, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿A través de qué? De mis obras. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, la obra de vuestra fe, ¿qué es? La transformación continua que Cristo está haciendo en nosotros. Esa es la obra de vuestra fe. Y dice Pablo, él se acordaba y decía: yo me acuerdo de la obra de vuestra fe. O sea, de la transformación continua que Cristo está haciendo en sus vidas. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Ellos trabajaban. La iglesia de Tesalónica era una iglesia trabajadora. Trabajaba por amor a Cristo. Trabajaba por amor al Señor en medio de una gran tribulación. Y también dice Pablo: yo me acuerdo también cuando oro por ustedes de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo que ustedes constantemente tienen una constancia, no fluctúan, de esperar al Señor Jesucristo. Era una iglesia que esperaba con ansias la venida del Señor. Y Pablo resalta esas cualidades. Y Pablo le dice: yo oro y yo me acuerdo con ustedes. O sea, Pablo pone a un ladito las tribulaciones, pone a un lado las dificultades y les dice: yo recuerdo que ustedes han hecho esto.
Y qué bendición es cuando alguien habla contigo. No para echarte limón en la herida. No para llorar contigo y lamentarse contigo. Sino cuando alguien habla contigo y te dice, pero acuérdate cómo has mostrado tu fe en estas cosas. Pero acuérdate cómo Dios te ha transformado. Pero acuérdate lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí me explico? Pablo hablaba y animaba a los hermanos de esta manera. Y en la segunda carta hace lo mismo, hermanos. En la segunda carta, ¿qué es lo que dice segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 y versículo 4? ¿Qué dice? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y miren otra vez, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, son cada día más maduros en el Señor. Dios está haciendo un trabajo muy grande en sus vidas. Dios está transformándolos constantemente en sus vidas. Acuérdense de Juan 15, de la vid verdadera. ¿Te acuerdas? ¿En qué es glorificado? Decía Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Llevéis ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. Lo he explicado antes. ¿De qué fruto habla? ¿De qué fruto habla? El fruto que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas. Porque dice Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Ese fruto es la transformación continua de nuestra vida. Ese fruto es con el que le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, ¿no es cierto? Ese fruto permanece. ¿Por qué? Porque nuestros cambios son movidos en base a una convicción, no en base a una emoción. Cuando hacemos un voto a Dios en base a una emoción, no lo cumplimos. Pero cuando hacemos un voto al Señor en base a una convicción, ¿qué hacemos? Lo cumplimos. Entonces ese es el fruto que glorifica. Y Pablo vuelve a recordarles esto, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y miren, sigan leyendo, ¿qué dice? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Seguían teniendo un amor por los demás. Y ahora Pablo dice, abunda. El trabajo de vuestro amor en la primera carta. El amor abunda para con los demás. Y versículo 4, léelo conmigo, ¿qué dice? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En la primera carta dice, la obra de vuestra fe. En la segunda carta les dice, vuestra fe va creciendo. En la primera carta les dice, el trabajo de vuestro amor. Y en la segunda carta Pablo les dice, el amor abunda para con los demás. En la primera carta les dice, la constancia en el Señor Jesucristo. Y en la segunda carta les dice, la paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones. Así que Pablo, cuando se acercaba a esta iglesia que estaba siendo atribulada, deja a un ladito la tribulación y les dice, ustedes han andado así. Esta es su vida, esto es lo que los ha caracterizado y esto es lo que los ha hecho permanecer fieles al Señor. Es lo que los ha permanecido ser fieles a Dios. Y yo quiero decirte algo, hermano, y esto es algo para que lo apliquemos a nuestra vida. Cuando el Hijo de Dios está viviendo bajo estos parámetros, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en el Señor Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios está viviendo bajo estos parámetros, el diablo no está contento. El diablo no está contento y el diablo arremeterá con todas sus fuerzas para desalentarnos y para quitar nuestra mirada del Señor Jesús. El diablo no le importan los dormidos espiritualmente. El diablo hasta dice, shh, déjalo hasta dormidito, que no se despierte. Ahí está bien. Con su rutina diaria de un hábito que ya no transforma el corazón,
sino nada más es un hábito sin poder. No lo despierten, está bien, está tranquilito. El diablo está para desalentar, para desanimar. ¿A quiénes? A los que están haciendo un trabajo digno para el Señor. A los que están dejando que la palabra de Dios los transforme día con día. A los que están trabajando para el Señor. A los que tienen una constancia en la venida del Señor Jesucristo. Entonces ahí el diablo está atacando, quitándonos nuestra mirada de Él, del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando el diablo logra esto, hermano, ese hermano que estaba encendido, ese hermano que estaba haciendo la obra de Dios, de repente se apaga. ¿Por qué? Porque el diablo logró su cometido. Hagámonos una pregunta, hermanos, para aplicar esto a nuestra vida. ¿Cómo estamos ahorita? El diablo nos dice, sigue dormidito, así estás bien. ¿O estamos siendo atribulados por vuestra fe? ¿Cómo estamos? Una vez escuché a un hermano decir, si el diablo no te está molestando, es porque estás caminando en el mismo camino junto a él. Qué duro, pero es una realidad. Porque la vida del creyente es una constante lucha, una constante tribulación, una constante decir, a ver, mis ojos deben estar puestos en Cristo, no en otro lugar. Mi esperanza debe estar puesta en Cristo, no en otro lugar. Mi confianza debe estar puesta en Cristo, no en otro lugar. ¿No es verdad? Constantemente tenemos que estar jalando nuestra mente y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Por eso Pablo, hablando de todo esto, dice en el versículo 5, ahora sí algo tan importante, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué versículo? Esto, o sea, lo que estás viviendo, ¿qué es? Es una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vean cómo Pablo les muestra a los tesalonicenses esto. Lo que tú estás viviendo, tus luchas, tus tribulaciones, tus persecuciones, ¿qué cosa es? ¿Cómo entendemos esto? Es la demostración del justo juicio de Dios. Es un juicio de Dios a nuestras vidas. Es la demostración de un justo juicio de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de ese juicio de Dios? ¿Cuál es? Ser tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos observa. Porque el mundo puede ver que nos está pegando duro a las circunstancias. Ellos no van a pensar que esto viene de Dios, ¿no? Esto va a decir, mira, este es cristianito y mira cómo le va, ¿no? Mira, todos los domingos está en la iglesia y mira cómo le va. Re mal, aparentemente para ellos, lo que es mal para ellos. ¿No es cierto? El mundo dirá, miren, ¿para qué ora tanto si Dios ni les escucha? ¿No? ¿Para qué ora tanto si sus oraciones no están? Ellos no saben que ese es un juicio de Dios para nuestra vida. Pero el propósito de ese juicio, ¿cuál es? Que seamos dignos. Que la gente diga, a pesar de todo, ¿el qué? Retiene su fe. Lo que Dios decía al diablo de Job. Lo arruiné. Toqué, o sea, permití que su salud se fuera. Pero aún así el que retiene su integridad.
retiene su integridad. Y eso es cuando el mundo se sorprende, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que el cristiano permanezca firme, permanezca confiado, permanezca glorificando a Dios, aunque está pasando por un momento muy difícil en su vida? Esto es un juicio de Dios, pero para que podamos ser dignos del reino de Dios. El reino de Dios, aquí lo representamos en la tierra. Nosotros somos parte del reino de Dios. Y somos esos testigos de Dios aquí en la tierra. Veíamos en la segunda de los Corintios 3, lo que leíamos hoy. ¿Somos qué? Cartas expedidas y leídas por todos los hombres. ¿Cómo nos están leyendo los hombres, hermanos? ¿Cómo te leen? ¿Cómo me leen a mí los hombres? Dios nunca permite en vano el sufrimiento. Las pruebas obran a nuestro favor. Escuchen muy bien esto. Las pruebas de Dios siempre obran en nuestro favor, nunca en nuestra contra. Nunca en nuestra contra. Si confiamos en Dios y nos rendimos a Él, entonces las pruebas producirán paciencia y madurez en nuestra vida. Pero si nos rebelamos contra las pruebas y contra las circunstancias y permanecemos débiles o impacientes por lo que estamos viviendo, entonces el plan de Dios no se cumple en nuestra vida. Dios permite que las pruebas vengan para que Él pueda moldear nuestro carácter. Un hongo crece de la noche a la mañana, ¿sí o no? Pero también lo puedes pisotear y patear sin darte cuenta. Pero un roble tiene que pasar muchos años y muchas tempestades para que crezca y para que permanezca, ¿no es cierto? Un árbol fuerte, un árbol frondoso no crece de la noche a la mañana. Son años, son lluvias, son vientos, son tempestades para que ese árbol crezca. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios quiere establecernos, Dios quiere confirmarnos, Dios quiere arraigarnos en Él, y esto es a través de ¿qué? De las pruebas. Busquen por favor 2 Corintios capítulo 4, verso 15. 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. 2 Corintios 4, 15. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, hablando Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, mira, escucha muy bien, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace, hermanos? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18, léelo con tu corazón. ¿Qué dice, hermano? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¡Qué bendición es esta porción, hermanos! Pablo le dice a la iglesia: padecemos por vosotros, abundando en acción de gracias por muchos. Por tanto, ¿qué dice Pablo en el 16? Por tanto, ¿qué? No desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Este hombre exterior se va desgastando, sí o no? Claro que se va desgastando. Y también las pruebas desgastan el hombre exterior, ¿sí o no? Este hombre exterior se va desgastando. Ya no es el mismo. Ya no tenemos el mismo vigor. Ya no tenemos las mismas fuerzas. Ya no tenemos la misma salud. Esto es natural. Cuando hemos sido puestos a prueba por Dios, también el hombre exterior se desgasta. ¿Cómo habrá quedado el cuerpo de Job después de la prueba?
¿Cómo habrá quedado el cuerpo de Job después de la prueba? ¿Cómo? Imagínate, tuvo úlceras en todo su cuerpo. Tal vez no comió bien durante todo ese tiempo. Ha de haber quedado flaco. Pero ¿cómo estaba su hombre interior? ¿Cómo estaba el hombre interior de Job, hermanos? ¿Y qué dice Pablo? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¡Qué bendición! Este estuche que tenemos aquí, hermanos, este cuerpecito, ¿qué importa que se desgaste? ¿Qué importa que se desgaste? Al final, los gusanitos se van a dar vuelo con nuestro cuerpecito, ¿no? Esto es temporal. No importa que se desgaste por el Señor. ¿Sabes lo que importa? El que está dentro. Y ese se tiene que renovar de día en día, se tiene que renovar de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. Imagínate, Pablo decía, las tribulaciones, ¿para qué me sirven? Me sirven para tener un peso más grande y excelente de gloria. Dice, no mirando las cosas que se ven. No mirando lo que se ve, no mirando las circunstancias, no mirando lo que está aquí alrededor, porque si nos ponemos a mirar lo que está alrededor, perdemos, hermanos. Si nos ponemos a mirar lo que está alrededor, dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Tu cuerpo es temporal, tu casa es temporal, tu carro es temporal, tu familia es temporal, tu dinero es temporal, todo lo que está, tu trabajo es temporal, todo se puede perder. Y si nosotros miramos eso, entonces estamos mal, porque nuestra mirada la estamos poniendo en cosas temporales. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Yo no veo mi cuerpo transformado, pero sé que lo tendré. Yo no veo la mansión que Dios está preparando en el cielo para mí, pero la está preparando porque lo dijo. ¿No es cierto? Las cosas que no se ven son ¿qué? Son eternas. Son eternas. Y el cuerpo que tendrás tú y que tendré yo transformado será ¿de qué manera? Eterno. Y aparte de eterno, sin la simiente pecaminosa, la cual nos hará poder ver a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Allí deben estar puestos nuestros ojos. A través de los sufrimientos, Dios demuestra que es justo para con nosotros. Debe cambiar nuestra percepción, ¿no es cierto?, de las pruebas. A través de los sufrimientos, Dios demuestra que es justo para con nosotros y está llevando a cabo su gran plan en nuestras vidas. A veces pensamos que el sufrimiento demuestra que Dios no nos tiene en cuenta, cuando es todo lo contrario. Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. Además, nuestro comportamiento en tiempos de dificultad es la prueba que Dios está trabajando en nuestras vidas. Así que Pablo, hermano, falta la mitad del sermón y ya se me acabó el tiempo que tenía programado aquí. No sé qué hacer, estoy puesto en estrecho. ¿Aguantan un ratito más? No se me duerma nada más. Así que Pablo decía, hermanos, ustedes están sufriendo por su fe. Pero quiero decirles que este sufrimiento es la demostración del juicio de Dios para su vida, para que sean tenidos por dignos del Evangelio. Qué bendición, ¿no es cierto? Yo sé lo que estoy viviendo ahorita. Yo sé lo que estoy viviendo ahorita en mi vida. ¿Qué estás viviendo tú en tu vida? ¿Hay alguna prueba? ¿Hay algo complicado? Quiero decirte, hermano, que es demostración del justo juicio de Dios.
para que seamos tenidos por dignos en su reino. Amén. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición. Dios a través de esto me está moldeando. A través de esta prueba voy a ser mejor hijo de Él. Voy a ser un mejor testimonio para el mundo. Mi vida va a glorificar el nombre de Dios a través de esto que estoy viviendo. Y cuando nosotros lo vemos así, entonces el concepto de prueba cambia mucho, ¿no? No nos estamos lamentando. Y no estamos ahí lamiendo las heridas a cada ratito y lacerándonos. No, Señor, gracias. Porque a través de esto me estás moldeando. Porque a través de esto tú quieres que yo sea mejor en este mundo para dar testimonio de tu salvación y de lo que tú provees para nuestras vidas. Qué bendición, hermanos. Versículo 6. Ya me voy a arrancar, así que se aguantan, hermanos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahí cambia Dios, ahí cambia el sentido. Pablo dice, lo que te está pasando es un justo juicio de Dios para tu vida. Pero dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios, ¿qué, hermanos? Pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Entienden esto? ¿Comprendemos esto? Dios pagará con tribulación a los que nos causan tribulación a nosotros. ¿Sí? A los que se oponen a la fe. A los que no quieren nada con el Evangelio. Porque acuérdate el contexto es de los judíos que no querían que el Evangelio se propagara. ¿Sí? Y hay personas que también no quieren que el avance de la iglesia se propague. Y van a hacer todo para el desánimo. Y van a hacer todo para que no continuemos. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Sí? Así que mira, hermano, Dios es justo. Si alguien te está atribulando por tu fe, no es para alegrarnos, pero Dios lo juzgará a él. Dios lo juzgará a él. Dice, y a vosotros que sois atribulados, ¿qué va a hacer con nosotros? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué va a hacer con nosotros, hermanos? ¿Nos dará qué cosa? Reposo. Nos dará reposo. Qué bendición. Qué bendición es saber que Dios nos dará reposo. Qué bendición es saber que cuando tú y yo lleguemos a la presencia del Señor, ya sea que muramos o ya sea que seamos transformados, lo primero que recibiremos será el reposo, el consuelo de nuestro Dios, el reposo. ¿Qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? Es el descanso. Así que en el día séptimo, cuando Dios reposó porque estaba cansado de todo lo que hizo los primeros 6 días. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Miró todo lo que había hecho. ¿Y sabes cuál es el reposo bíblico? Contemplar lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos dará, ¿qué? Reposo. Y ese reposo no es para que descansemos. Ese es reposo para mirar todas las maravillas y la majestuosidad de nuestro Dios. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Daros qué cosa, hermanos. Daros reposo. Y también nos va a dar consuelo, como Abraham le daba consuelo a Lázaro cuando murió. Y estaba en su seno, siendo consolado. También Dios nos consolará. Dios nos dará reposo cuando se manifieste desde el cielo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición es esa. Así que, hermanos, no importa esas tribulaciones, Dios nos dará ¿qué cosa? Reposo. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pero también hace un cambio allí. A nosotros nos dará reposo. Pero también, dice la palabra de Dios, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar ¿qué cosa, hermanos? Retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí hay un cambio importante. A nosotros nos dará ¿qué cosa?
reposo, y a los otros dará una retribución, o sea, un pago. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser ese pago? ¿Cuál va a ser esa retribución? Aquellos que no quisieron nada con Cristo, aquellos que obstaculizaron la iglesia del Señor, aquellos que desviaron a los que iban en pos de Cristo. ¿Cuál va a ser ese pago? Los cuales, versículo 9, léelo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué tremenda porción. Dios les pagará y dará retribución, primeramente a los que no conocieron a Dios. No es un conocer intelectual, es un conocer del alma, es un conocer de fe, es un conocer como el de la mujer de flujo de sangre, ¿te acuerdas? Ella conoció a Jesús y se acercó a Él para ser sana. Es ese conocer, es el conocer de Nicodemo que buscó al Señor de noche para preguntarle acerca de la vida eterna, y Cristo le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y ese día Nicodemo salió de esa plática como un nuevo hombre. Es ese conocer de Zaqueo, que se subió a un árbol para mirar a Cristo, y Cristo al ver eso le dice: bájate de allí, Zaqueo, porque hoy voy a tu casa, porque la salvación ha llegado a tu casa esta vez. Es ese conocer. No es un conocer intelectual, no es un conocer histórico, es el conocer del alma. Es el conocer que es el conocimiento que tú tuviste cuando te entregaste a Cristo, como lo recibiste como el Señor y Salvador de tu vida. Pero los que no conocieron a Dios a través de Cristo sufrirán esto. Pero tampoco a los que no obedecieron al Evangelio de vuestra salvación. A los que no conocieron el Evangelio, aquellos que no estuvieron dispuestos a entregarle su corazón a Cristo, también sufrirán, tendrán esta retribución. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los que no confesaron al Señor como su Salvador también sufrirán esta pena. Así como el rey Agripa, cuando el apóstol Pablo le predica tremendamente, y en Hechos 26-28, Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Pues ese poco le valió a Agripa para estar ahorita en el infierno. Ese poco, ese poquitito. Y qué triste, pero eso es una realidad. Que muchos se irán al infierno por poco, ¿no? Por poquito. Porque fueron cobardes. Dice la Biblia que todos los cobardes estarán en el lago de fuego. Porque para aceptar a Cristo se necesita valentía, ¿sí o no? Por eso le encabeza esa lista a los cobardes, los que tuvieron miedo de aceptar a Cristo. Este grupo de personas recibirán un castigo. Así como el cielo es real, así el infierno y el lago de fuego es real. Y tanto el uno como el otro, tanto el infierno como el lago de fuego, es un lugar donde las personas que están allí están siendo condenadas y sufriendo siempre. El que muere sin Cristo hoy día va al infierno. Y en un día el Hades y el infierno entregarán sus muertos para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco y después ser lanzados al lago de fuego, que el lago de fuego es eterno, y estarán por la eternidad allí siendo condenados. El Señor Jesucristo habló mucho del infierno. Y para abreviar tiempo solamente quiero que escuches las citas que Cristo hizo acerca del infierno. Y Cristo dice en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le temas a los hombres. Témele a quién,
a Dios, porque Él es el juez que puede dar salvación o que puede dar ¿qué? Condenación. Teme a Dios, teme a Dios. Mateo 13, 40 al 42 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo describe el infierno como el lloro y el crujir de dientes, porque es un lugar de tormento. Mateo 13, 40 al 42. Es un lugar de tormento. No te creas esos inventos del mundo que ahí pasan al infierno, ¿no? Y todos bailando y las diablitas ahí sirviéndoles las bebidas. Eso es mentira. El infierno es un lugar de lloro por el sufrimiento y de crujir de dientes. ¿Cuándo crujes los dientes, hermano? Cuando estás enojado, ¿no? Crujes los dientes. Y dices, ¿por qué es esto? Pues allá habrán corazones así, crujiendo los dientes, molestos contra Dios, porque en lugar de haber reconocido su culpa, la culpa se la echan a Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 23, 33 dice Cristo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Marcos 9, 43, 44 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos no muere, una completa tortura. Y el fuego nunca se apagará. Hay cosas que yo no entiendo de esto, porque aunque hay un fuego, sin embargo hay grandes tinieblas, que la persona que esté allí no sabrá que hay otro junto a él. Yo no entiendo eso. Mi mente todavía no alcanza a entender el fuego y la oscuridad juntos. Porque es una condenación del cuerpo, del alma, de la persona que está allí. Y dice el Señor: el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Lucas 16, 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo estaba el rico? Estaba en tormentos. Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno y el lago de fuego? ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el hombre. Pero irá ahí todo aquel que rehúse creer en Cristo como Señor y Salvador. Dios pagará a todos aquellos que no se atribularon. Dios pagará a todos aquellos que no le conocieron, que no creyeron en el Evangelio, en un lugar de tormento eterno. Cuando uno habla del infierno en la Biblia, debemos verlo como tal: un lugar de tormento. Y dice la palabra de Dios: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay algo que el hombre no ha experimentado hasta el día de hoy. El hombre no sabe qué es estar excluidos de la gloria de Dios. No sabe. Porque hoy, aunque este mundo es perverso, está la gloria de Dios. Porque está su iglesia. Porque Dios sigue trayendo lluvia sobre justos e injustos. Pero en ese lugar no hay nada de Dios.
Por eso hay lloro, por eso hay crujir de dientes, por eso hay condenación eterna, por eso hay sufrimiento eterno, porque están excluidos de la presencia de Dios. Tenemos un Dios que pagará a cada uno, porque es justo. Pero cuando yo leo esto, hermanos, cuando yo leo que Dios está siendo justo conmigo en las tribulaciones porque me está preparando, glorifico su nombre. Pero cuando yo leo esto y veo que Dios es justo y le pagará con el castigo eterno a aquellos que no lo conocieron y aquellos que no obedecieron el Evangelio, también hay un peso en mi vida y en mi corazón por estas personas, ¿no es cierto? Porque ellos no conocieron a Dios. Y qué terrible es tener en la mente a alguien que le pudiste hablar y que no lo hiciste y que no se salvó, no porque tú lo salves, sino que no le compartiste el Evangelio para que él fuera salvo o ella fuera salva. Son cosas que quedan en la mente, grabadas. Hace varios años, una hermana de nuestra congregación me pidió que fuéramos a visitar a un enfermo, un señor ya muy avanzado de edad. Y el día que íbamos a ir no se pudo, por diversas razones, nos cancelaron. Y a la siguiente semana nos volvieron a cancelar. Pero en la tercera semana nos dijeron, vengan a hablar con él. Y cuando llegamos a la casa, recuerdo muy bien, nos hicieron sentar en la sala y nos dijeron, espérennos un momento en lo que preparamos el cuarto para que puedan pasar y puedan orar por mi papá, nos decía su hija. Y ahí estábamos en espera. Y en esa espera, este señor fallece. Eso se siente horrible, hermanos. Eso se siente horrible. Decía, Señor, ¿por qué no fue hace 2 semanas que íbamos a venir? ¿Por qué no nos recibieron hace 2 semanas? Siquiera él hubiera tenido yo no sé si él antes o no había escuchado el Evangelio, parece que no. Pero ¿por qué no fue hace 2 semanas, Señor? Eso me trajo en mi mente muchas cosas durante un tiempo. Después, ya no están poniendo música, esa es la que dice, pastor, acabe ya, por favor. Después, unos años atrás, recibimos la noticia que una de nuestras primas tenía un cáncer terminal. Ellos son aferrados a la fe católica. Han escuchado el Evangelio y nunca han querido nada. Yo me acuerdo que le hablé a mi prima y el único propósito de hablarle era compartirle del Evangelio de salvación. Y estuve platicando y queriendo compartirle y no me permitió hacerlo. A los pocos días, a la siguiente semana, ella muere. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué no abrió su corazón? ¿Por qué no escuchó? Dios es justo y ahora está ella en el infierno porque Dios es justo, ¿no es cierto? Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo están los que están a tu alrededor? ¿Les has hablado? ¿Les has hablado? Labios. Yo no quiero que tú experimentes lo que yo viví con estas 2 personas, entre tantas más, que las cosas no se dieron como deberían. No sé por qué, pero así Dios lo permitió. Pero es algo que te dura en la mente y en el corazón.
Yo tengo paz, como decía la hermana Lupita hace rato, yo tengo paz porque mis padres están en la presencia del Señor. Pero si no estuvieran en la presencia del Señor, yo no tendría esa paz que tengo ahora, ¿no es cierto? Porque todos los que estamos aquí, creo que somos creyentes en Cristo, está Cristo en nuestro corazón, y creo que sabemos dónde están las personas que mueren sin Cristo, y si no, hoy lo supimos. ¿Tendrías paz? Hermanos, no permitamos que los que están cerca a nosotros sufran esto. Hablemos del mensaje de salvación. No esperes a que... A veces decimos, es que Dios tiene sus tiempos. Y en esos tiempos ahí lo dejamos, ¿no? Pues Dios tiene sus tiempos. O que Dios trate con él. No, nunca desees eso en la vida de una persona. Es hora de pararnos. Es hora de ir y predicar. Es hora de ir y compartir. Es hora de mirar a los que están cerca de nosotros y saber que si no tienen a Cristo en el corazón, irán al infierno. Porque Dios es justo. Así que esta segunda carta, en este primer capítulo, Pablo le dice a la iglesia, lo que sufren es un juicio de Dios. Pero los que los atribulan también serán juzgados en el infierno. No permitamos que las personas que más amamos vayan a ese lugar. No te calles, que tus labios no se callen. Hay una frase que Polo tiene muy pegada, ¿cuál es el mejor día? Él lo aplica para ir a comer o a cenar, o para todo. ¿Cuál es el mejor día para hablarle de Cristo a un familiar que no lo tiene? ¿Cuál es? Hoy es. Porque tal vez mañana no esté. Y si mañana no está aquí, está en el infierno. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Qué clara es tu palabra, Señor. Yo te doy tantas gracias porque eres un Dios fiel, porque eres un Padre fiel. Y si tú estás permitiendo pruebas en nuestra vida es porque eres fiel y porque estás trabajando en nuestro corazón, porque eres justo. Permítenos mirar las cosas que pasan a nuestro alrededor como algo en lo que tú estás trabajando en nuestra vida. Por favor, Señor. Y que esto nos aliente y que esto nos fortalezca y que esto nos ayude para seguir haciendo tu voluntad continua. Pero, Señor, que nunca se nos olvide, Padre mío, que también tú pagarás a aquellos que no te conocieron y a aquellos que no creyeron en el Evangelio en llama de fuego para ser condenados por la eternidad. Que nunca se nos olvide eso, Señor, para que podamos ir y compartir tu palabra. Así como tú estás orando, hermano. Yo creo que esta carta fue un consuelo para el corazón de los hermanos de Tesalónica. Y debe ser un consuelo para nosotros también esta carta el día de hoy. Yo no sé si alguno está atribulado esta mañana. Pero si estás atribulado, hoy dale gracias a Dios por eso. Porque es una
demostración de su juicio. Él quiere que seas mejor. Él quiere que seas mejor. Él quiere que lo sirvas más. Él quiere que lo ames más. Él quiere que des más testimonio. Yo no sé si alguien esta mañana diga: pastor, yo quiero darle gracias a Dios por esa tribulación que estoy viviendo. Y quiero pedirle al Señor que me ayude y que Él cumpla su propósito en mi vida. ¿Habrá alguien? Levanta su mano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. Bendito sea Dios. Pero también, hermanos, recordemos que los que mueren sin Cristo irán al infierno. Tal vez hoy tengas una plática muy importante con algún familiar. Tal vez hoy tengas una plática muy importante con alguien que está cercano a ti. Tal vez hoy es el día en el cual le tengas que presentar directamente y abiertamente el Evangelio a alguna persona cercana a ti. Habrá alguien que diga: pastor, ayúdeme a orar porque hoy es el día en el que le hablaré a estas personas de Cristo. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Pueden bajarla. Gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Bendito seas por tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.